desde Comodoro Rivadavia directamente a tu pantalla. Aquí están las noticias que no encontrarás en ningún otro lugar. En el extremo sur de Argentina, donde el viento nunca para y la tierra se extiende por kilómetros, hay una voz que conecta la Patagonia con el mundo. El corresponsal patagónico es tu fuente de noticias preferida, informando directamente desde Comodoro Rivadavia, justo en el corazón de Chubut. Nosotros vamos más allá de los titulares, trayéndote historias locales de la Patagonia, noticias nacionales de toda Argentina y los eventos importantes que están sacudiendo el mundo. ¿Política? Sí. ¿Economía? Claro que sí. ¿Reportajes de investigación que realmente importan? Esa es nuestra promesa. Nuestro equipo no tiene miedo de hacer las preguntas difíciles, buscar verdades ocultas y destacar voces que aún no has escuchado. Mientras que la mayoría de las noticias se quedan en Buenos Aires, nosotros empezamos desde la Patagonia y vamos a todas partes. Porque tu visión del mundo no debería terminar en el horizonte. Ya sea que estés en Comodoro o mirando desde el otro lado del océano, obtendrás noticias reales que te conectan con lo que está sucediendo aquí y en todas partes. Así que la próxima vez que quieras algo más allá de los titulares habituales, recuerda, el corresponsal patagónico trae el mundo a la Patagonia y la Patagonia al mundo. Sintoniza, mantente informado y ve tu historia en las noticias. Bienvenido al corresponsal patagónico. Mi nombre es Jorge Grau y como siempre estamos transmitiendo desde estudios propios desde Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina, hacia el mundo. Este es un programa especial que vamos a hacer dedicado al campo patagónico. Y bueno, después de muchos años de investigación, hemos hecho este programa y qué mejor que hoy me va a acompañar Nino, un periodista amigo de la casa y también este nuevo corresponsal que me va a ayudar a hablar sobre el campo patagónico de hoy. Vamos a la nota. Y continuamos con el corresponsal patagónico en este programa especial sobre el campo patagónico. Estoy con un amigo, un colega, Nino, presentarte a la gente. Bueno, Natalio Palazzo, soy periodista y bueno, trabajé en varios medios y soy un apasionado del campo patagónico. Bárbaro, bárbaro. Bueno, este programa va a tratar, hay una parte histórica que trata el Martín Rivadavia, uno de nuestros colegas, y pero yo quería hablar de la parte actual del campo patagónico. Así que bueno, qué mejor que vos que me dijiste que trabajabas, estuviste trabajando. No, en un tiempo estuve en el INTA, hice incluso el suplemento del campo del diario y demás por parte del INTA. Bueno, mirá, sobre el campo patagónico ya se sabe absolutamente todo, o sea, es un lugar privilegiado en el mundo porque es el único desierto con agua. Mirá cómo lo definiste. Y tiene prácticamente todos los climas. Ajá. En lo teórico, vos sabés que teniendo todos los climas y teniendo agua, podés hacer de todo, vinos, todo. Inclusive, me enteré la otra vez, recorriendo los campos, que habían campos que tuvieron manzanas, sí, claro. Sandías, sí, claro. digamos, frutas que realmente uno ni pensaba que se podían dar. No solo eso, en el valle tuvieron el mejor trigo del mundo. Claro, sí. Lo que pasó es que cambiaron el estilo, el sistema en el mercado de Chicago y no se compró más ese tipo de trigo. Pero lo que quiero decir es que la tierra patagónica da para muchas cosas. La prueba actual es el vino.
vino excelente que se hace en distintas zonas de la Patagonia y de acá, especialmente de Chubut. Claro. Y si hablamos de Chubut, vos pensás que la mejor lana del mundo es la merino. Y la calidad de la lana merino de Chubut es la misma que la que tienen en Australia o en Nueva Zelanda. Sí, sí, inclusive ellos están asombrados, los australianos han venido. No, por supuesto. Asombrados del... Las cerezas de acá de Chubut son de la misma calidad que las de Nueva Zelanda. Mirá vos. ¿Verdad? O sea que se puede. Lo que pasa es que necesitas una política de desarrollo de la Patagonia. Claro. Ese es el tema. Yo he recorrido muchos campos haciendo ciertos tipos de investigaciones y me he dado cuenta que hay una política de destruir el campo patagónico Totalmente. Que es de hace más o menos unos 50, 60 años. Más o menos. Y que fue la que destruyó primero la producción de lana, que bueno, acá teníamos factorías que se lavaba la lana y todo eso, y eso se vino abajo, lo destruyeron. Después hay campos que... Sí, el lavado de lana ahora se hace en Brasil. ¿Me entendés? De Brasil se va a Europa. Se hacía en Gallegos, se hacía en Ushuaia, se hacía en muchos lugares, se hacía el lavado del... Incluso se proyectó a hacer un gran lavadero de lana acá entre Comodoro y Caleta Olivia. Ajá. Pero bueno, no se pudo. Eso por un lado, que he visto ese tipo de política, y por el otro también el hecho de que lo veía cada vez que se hacía la rural era hasta una fiesta, ¿no es cierto? Sí, y hoy escuchás, vas a un, digamos, cuando venden los campeones, ya no compran, el productor no puede comprar, y escuchás gritos que dicen, a ver si nos sacan los pumas de encima, productores que dicen eso, se llenaron los campos de pumas, hay una fundación que cría pumas y los deja libres, porque todo esto de los animalitos que no hay, es decir, pumas hubieron siempre en la Patagonia. No es culpa ni del puma, ni del zorro, ni nada. A eso voy, es decir, ¿dónde está la culpa? La culpa está el hecho de que hay políticas o leyes, imponen leyes, sí, que hacen que el productor del campo diga, no, más si lo abandono el campo, pues se llenó de pumas, si mato un puma tengo problemas, si esto que aquello. No, ese no es el problema. No. El tema es que no hay, volvemos a la misma palabra, no hay una política de desarrollo. Dentro de una política de desarrollo lo que tiene que haber es un sistema de protección de los animales, lo que fuere, pero que no te ataquen al ganado. Claro. Si vos le invadís la zona de caza del puma, por ejemplo, el puma se va a correr del lugar. Claro. Va a ir a otro lugar. Y si tiene una cacería fácil en un campo lleno de ovejas, va a ir ahí. Ese es el problema. Más bien. Pero entonces, no invadirle el lugar de donde vive y caza el puma. Lo mismo pasó con los guanacos. Siempre hubieron guanacos, pero ahora el guanaco, hay superproducción de guanacos y resulta que le terminan comiendo la comida a las ovejas. El guanaco es otro tema. El guanaco en toda Europa, pero especialmente en Italia, están interesadísimos en la carne de guanaco y en la lana de guanaco. ¿Por qué no dejan acá que se ponga un frigorífico de guanacos? Bueno, se viene intentando hace más de 20 años. Sí. Es más, se hizo una publicidad con ropa hecha con lana de guanaco. Sí, muy bueno. Que en Italia tuvo un éxito espectacular. Bueno, pero nunca hubo el interés nacional en desarrollar esa industria. Entonces, bueno... Y este interés nacional, es decir, que no es por un gobierno, ha pasado por muchos gobiernos. Siempre. Veo como también ha sido atacado yo nací con la época YPF, ¿no? Es decir, YPF, y teníamos, ahí sí que teníamos, digamos, subvencionado el gas, la nafta, teníamos un montón de cosas. El gran desarrollo de la Patagonia vino por ahí, ¿no es cierto? Entonces yo veía una Patagonia que iba a ser
el granero del mundo, como se le decía antiguamente a la Argentina. Yo también vi una política de hecho de destruir YPF. Estuve cuando se remató YPF, sí. Destruyeron, y siempre destruir, y a toda hora nos están atacando a los pobladores de la Patagonia, nos están atacando pagamos más luz, más gas, todo. Y le damos el gas a Buenos Aires y pagamos más gas que en Buenos Aires, los impuestos. Es como que no quieren gente en la Patagonia. No, ese es el problema. Incluí dentro de lo que vos estás diciendo el tema de los campos. Hay campos, si vos ves las imágenes satelitales de la Patagonia, hay campos totalmente destruidos por el petróleo. Entonces, eso mientras se está trabajando con el petróleo no lo podés controlar porque un derrame puede haber. Pero bueno, después hay que hacer la solución de los taparlo, campos. No, recuperar la tierra para que vuelva a ser productiva. Olvídate. No, Entonces eso tendría que obligarse a las empresas petroleras, remediación, me acordé la palabra, remediación de campo. Eso tendría que ser por ley, ¿verdad? Porque sí, al dueño del campo, una petrolera X le paga mucha plata, pero después se van. Claro. Y le queda el campo a esa persona que no le sirve para nada. Para nada, lógicamente. ¿Verdad? Y si quiere contratar, hay gente que hace remediación de campo en forma particular. Sí. Pero es una fortuna. Imposible hacerlo. Imposible. Yo vi una foto satelital de Cerro Dragón, y y es todo un puntito de agujeros de pozo, uno por lado del otro, y parece que lo vieran. Los Perales, por ejemplo. Los Perales parece un queso gruyere. Claro, entonces. Y después está. Yo me río ahora que escucho que YPF se va y que tiene obligación de cerrar los pozos, qué sé yo. Eso no lo van a hacer nunca. No, es que ya se fue. Ya se fue YPF. Entonces es una mentira eso que. Eso era en el momento anterior, cuando estaba funcionando YPF, se tendría que haber arreglado con ellos de, tal y cual cosa que deberían hacer. No se hizo. Con las otras empresas petroleras pasa exactamente lo mismo. O peor con las internacionales. Se van después del país y... Claro. No podés quejar en ningún lado. El problema ambiental va a ser gigante. Claro, porque además está el problema de la contaminación del agua. Claro, bueno. Las napas. A eso vamos, porque la otra vez me dice un amigo, me dice, ¿qué te quejás ahora que te haces el antiminero, qué sé yo, naciste en un lugar que era minero, YPF, qué sé yo, pero bueno, la contaminación que hacía YPF se fue de a poco, ¿te acuerdas que antes nosotros ibas a la playa acá y salías empetrolado? Entonces, eso también hizo que las ballenas se fueran, gracias a Dios están volviendo. Gracias a Dios están volviendo, por algo están volviendo, porque a pesar de todo que también seguimos contaminando, pero bueno, hubo mucha contaminación en esa época, ahora más todavía, con uranio radiactivo, porque en los pozos se usa uranio radiactivo para determinar el reservorio, ¿no? Se hace un agujero, para que la gente entienda, se hace un agujero, largan una especie de bomba, hay radiación, eso se explota y agarra todo el reservorio, que es donde está el petróleo, que es como una bolsa. Una bolsa. Entonces ahí saben cómo es el reservorio. Bueno, pero lo que no se dan cuenta es que esa radiación queda ahí, después se junta con las napas de agua y eso va a parar a veces al mar y bueno, y así sucede un montón de cosas que hoy aparecen ballenas muertas o elefantes marinos y todo. Dicen, ¿de qué se mueren? Bueno, hace un montón de 100 años que estamos contaminando acá con el petróleo. Claro, pero ¿sabes cuál es el problema? Sí. Se puede hacer una minería sana, ¿verdad? Hay ejemplos en Austria, en Canadá. Canadá es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas mineras que vienen a Sudamérica son canadienses. Sí. Aunque tengan capitales británicos o lo que quieras, pero son empresas. Esas mismas empresas están haciendo minería en Canadá. ¿Y por qué no contaminan allá? O contaminan, nos damos. No, les sale más caro. Claro. Les sale más caro. Entonces vienen acá y hacen lo más barato posible para llevarse todo y de la manera más barata. Claro. Bueno, no.
cuando vos haces los contratos, tenés que el contrato y sí, controlar que sea de la mejor manera posible, que no haya contaminación para el resto del lugar, ¿viste? claro. Pero, bueno. Sí, la cuestión que, por ejemplo, yo escucho acá en Chubut principalmente que dicen que las mineras que van a venir acá, porque para que la gente sepa, en la meseta del Chubut va a haber una de las minas más grandes de plata, ahí, que le llaman Proyecto Sí. Navidad. Y bueno, este Proyecto Navidad va a ser a cielo abierto, como las que están produciéndose, están sacando oro en la provincia de Santa Cruz. Hay una mina que a cielo abierto ya ha hecho 3 agujeros del tamaño de 3 canchas de fútbol americano, que son grandes. Y el otro día escuchaba que hay agua en esas, porque ellos hacen el agujero, abandonan, hacen otro agujero y así sucesivamente, pero usan mucho el agua y que esos 3 agujeros están llenos casi de agua contaminada radiactiva. Con arsénico, ellos usan mucho el arsénico. Bueno, la cuestión para el oro se usa el arsénico. La cuestión que escuchaba que un ingeniero que está dedicado al control de las minas acá, decía que era recuperable, que con el tiempo podían criar peces ahí adentro. Y yo me reía porque digo, este tipo nos está tomando de idiota. Después me enteré que en la provincia de Santa Cruz, que es la que mayor explota el oro, sí. no ha cambiado, no es Dubái. Eso es para que la gente entienda que cuando dicen que la mina nos salva, la mega minería nos salva, es mentira, porque en Santa Cruz hay pobreza, hay quilombo, hay problemas, el oro sale, se llevan todo y deja poca regalía. Acá la regalía minera dicen que es del 12%. El 12%, a veces digo que es anual, porque tampoco deja nada la minería. Es lo que menos deja. No porque ellos vengan, no, porque nosotros hacemos contratos así. Entonces, se llevan todo, no dejan nada y dejan todo destruido. Yo, que he viajado por Perú y lugares que netamente Chile, que vos ves el desierto de Atacama está destruido, todo arrasado por la megaminería. Sí. Tampoco lo veo que sea un país rico, que los pueblos... Disculpame, vuelvo un segundito atrás. Sí. Cuando vos hablabas del arsénico. Brasil tiene mucha minería de oro en el Mato Grosso. Sí. Y usan indiscriminadamente el arsénico. Han matado tribus. Exactamente. Y se ha hecho un análisis de aguas en todo el Paraguay, todo el río Paraguay. Los peces tienen arsénico para regalar. Y hasta los últimos estudios que yo vi se habían hecho entre Corrientes, la ciudad de Corrientes y Resistencia, Río Paraná, o sea, viene bajando. Sí. Y ya ahí también hay peces con arsénico. Claro, bueno, la última investigación que he hecho en el río Chubut, que sacan el agua Trelew, Gaiman, toda esta ciudad del valle, está contaminada por arsénico. Y ya hay gente con problemas. El arsénico, cuando la gente se vea con las uñas negras o los dientes negros, de la parte de acá del coso, es que ya el cuerpo tiene una cierta cantidad de arsénico que vas al muere. Ya hay gente con manchas negras en las uñas. O sea que siendo así, es mucho y es tapado, está todo tapado por el Ministerio de Salud del Chubut, está todo tapado porque en realidad se están quejando, inclusive se están quejando los productores del valle, se están quejando de que tienen menos agua. Nosotros hemos pasado hace poquito por el río y ha bajado cualquier cantidad del río Chubut. Quiere decir que están usando, digamos, donde nace el río Chubut, han desviado agua porque hay ciertas mineras que dicen que no están explotando, pero están explotando, mineras que tienen contrato antiguo, que no son como las mega minerías que va a venir, que va a ser desastroso, que están sacando uranio, usan esa agua y la están vertiendo en el río Chubut. Entonces, es un proceso ambiental, un quilombo ambiental que eso va a explotar
cuando explote va a ser demasiado tarde, porque ahora están todo tapando el asunto. No, no es nada simple el tema. No es nada simple, es muy complicado. Muy complicado por lo que estamos diciendo, porque no se utilizan sistemas que protejan a la tierra y a la gente. Lógico. Y encima una política que ahora están apretando, porque el gobernador Torres no quería, porque primero hizo toda la campaña diciendo que no iba a dejarse con la megaminería y ya no sabe cómo hacerlo ahora. Están tratando de que vuelva a haber otra vez un petitorio al pueblo de que si digan sí o no a la megaminería otra vez, y claro, ya no se puede porque hay una ley que es la 5001, que no tendría que cambiarse, pero cada vez en la Argentina lo que escribimos en una ley la escribimos, la borramos con el codo. Sí. Está tratando de ver cómo hacer para meter la megaminería. Ahora, si ya con pequeñas minas que están explotando uranio y ya estamos teniendo problemas de contaminación, ¿no?, grande, lo que va a ser cuando venga la megaminería grande en el proyecto de Navidad a explotar la plata, va a ser un desastre. Sí. Ya hay denuncias, no sé si te enteraste, que hay denuncia con el lago Múster también, que están desviando el agua. Sí, sí, eso sí. Sí, ya. Yo no te voy a decir que yo conozco, pero sabemos, todo el mundo sabe, a qué zonas está desviada el agua. Ajá, sí. Hasta se encontraron caños por debajo. Sí. Bueno. El hecho es que haya alguien que haga algo en contra de eso. Claro. Porque ya desapareció el lago Colué-Guapí. Ahora no hay que permitir que desaparezca el Múster. Claro, que al paso que va y eso que... No, y al paso que va el desvío de agua, el río Senger aporta cada vez menos agua. Y bueno, menos. Y bueno. Eso es muy complicado. Sí. Acordate que dependen del lago Múster, dependen Sarmiento, Caleta Olivia, Radatil y Comodoro. Sí, yo veo más la gente de Trelew, la gente de Esquel, la gente de Sarmiento, que se queja contra toda esta historia que pasa con el agua. Ahora veo una apatía por parte de Comodoro. Sí, es por el petróleo, porque somos hace 100 años una empresa, una ciudad minera. ¿Será por eso? No lo sé. O porque hay gente golondrina que no le interesa nada. Pero hoy casualmente había problemas en Caleta Olivia con la gente. Ajá. Por la falta de agua. Y sí, hace semanas que están sin agua ya. A nosotros nos cortan todos los días acá. Claro, todos los días. Hoy nos cortan el agua todos los días. Siempre por algo distinto. Y no la tomé, porque cuando viene negra. Sí. No la tomé. Sí, totalmente. Es decir, yo pienso siempre en esa gente que no puede pagarse, no darse el lujo de comprar un bidón de agua, ¿no? Y depende de la... Entonces todo eso ha producido que el 60% de problemas de gastritis aumentó un 60% acá en Comodoro, en niños y en gente. Sí, aumentó mucho. Y es por el problema del agua, ¿no? Sí. Y si uno se pone a pensarlo, tiene que venir de ahí, no lo sé, pero la razón te hace pensar en eso, ¿no? Sí. Bueno, siempre se dijo que el agua de Comodoro Rivadavia es un 90%, 95% potable. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando éramos chicos y abrías el agua y salía ese agua atrás? No, eso cambió totalmente. En todos lados cambió, pero nosotros tomábamos agua de Manantiales Ver, claro, que era de manantial, era purísima. Y ahora no, estamos tomando. Y en Manantiales Ver yo no sé si es tan pura ahora. No, si es tan pura ahora, ¿no? Es decir. Y por lo mismo que venimos hablando, por los pozos petroleros y todo lo demás. ¿Cómo es el ser humano, no? Una vez yo le pregunté. Es el peor enemigo de sí mismo. Le hice una pregunta a un tipo que era multimillonario y contaminaba el agua de Rosario, el río Paraná, con una empresa que se llamaba PASA, petroquímica, era un dueño de eso, y yo le digo, escúcheme, ¿usted no le da vergüenza, no tiene de contaminar el agua y hay 2 millones de personas que dependen de eso? Y el tipo me contestó,
Bueno, pero yo no vivo acá, yo tomo agua mineral y no vivo acá. Yo tengo el poder de comprarme agua mineral. Y le digo, pero usted cuando se baña en agua mineral, porque también la contaminación es por el agua de la ducha. Porque hay gente, en Rosario pasaba gente que se bañaba y tenía alergia al agua, así como cuando íbamos a Córdoba y el jabón se cortaba, no sé si te has pasado con eso, claro que vos decías, ¿cómo será el agua de...? Y todos decían, no, porque tiene mucho salitre y todo eso. Pero en Buenos Aires también hay problemas de contaminación muy grandes. Pero mira, lo que vos decías recién de que el ser humano es enemigo de sí mismo. ¿Vos sabés cuándo empezó la discusión en el Congreso en Buenos Aires sobre el riachuelo? Con Juan Bautista Alberdi. Claro, mirá vos. Empezó a discutir que había que sanear el riachuelo. Alberdi, un bruto ingeniero de bienestar. Interesado en todos los problemas que había. Bueno, y seguimos en la misma. Claro. Y seguimos en la misma. Claro. Es terrible porque todos los desechos de todas las industrias que hay a la vera del riachuelo y del río Matanza, tiran todo ahí, ya no es agua eso. No, seguro. Ya no es agua, seguro. Un líquido infecto. No hay ni peces, bueno, aunque digan ahora la publicidad ahora que limpian y que se yo, que el riachuelo, sí sacaron las latitas de arriba, que se llama no, pero porque hay empresas que pagan la multa. Siguen tirando. Claro, pagan la multa, pero siguen tirando los desechos. Claro. Desechos químicos. Químicos, que es lo más grave de todo eso. Claro. Sí. Lo llamativo es que se puede, porque en el Sena ya lo lograron los franceses, ya la gente se baña en el Sena. Sí. El Támesis, en fines del siglo XIX, estaba peor que el riachuelo. No te digo que ahora sea un lujo de agua mineral, pero lograron sanearlo. Claro. O sea, esa es la prueba que se puede. Claro. Y el asunto de, volviendo al campo patagónico, ¿vos ves alguna solución? ¿Esto algo? No, ya te digo, con políticas adecuadas. Que no las veo. Con apoyo a los campos. No les dan crédito, no tienen... Sarmiento puede llegar a tener una producción de todo, desde hortalizas hasta leche, lo que quieras. Los quesos de Chubut siempre fueron excelentes. Espectaculares. Sí. Bueno, si vos le das apoyo, impositivo, como quieras, se puede lograr una producción muy buena. En la cordillera lo mismo. En nuestra zona igual. No por nada se están produciendo vinos. Los quesos de Chubut siempre fueron excelentes. Espectaculares. Sí. Bueno, si vos le das apoyo, impositivo, como quieras, se puede lograr una producción muy buena. En la cordillera lo mismo. En nuestra zona igual. No por nada se están produciendo vinos también acá. Claro, Vinos que hay muy poco en el mundo. O sea, en Italia se producen los famosos vinos del mar. Bueno, y acá en la Argentina tenemos en Mar del Plata, tenemos acá, Radatili. Bueno, aparte los vinos de Sarmiento son muy buenos. Bueno, eso tendría que ser apoyado. Si vos lo apoyás, se desarrolla. Sin embargo, no tienen apoyo. No. Yo he estado hablando con gente que tiene viñedos y no tienen apoyo. No. La provincia no le da apoyo. Ahora, perdón, si vos haces una política de exportación también, no solo con eso, la lana, exportación de lana, de carne de oveja y todo de cordero, tiene buenos mercados. Uruguay está exportando más carne de cordero y más lana de oveja que nosotros. Y la carne de cordero nuestra se la dimos a Benetton. Benetton tomó todo el mercado y se lo lleva afuera, ¿no? Compra el cordero barato y una pieza en un plato en Estados Unidos de cordero patagónico vale $100. Sí. Imagínate lo que le saca de guita. No, y comprar un pullover italiano, de lo que ellos le llaman lana de verano, que es espectacular. Que capaz la lana nuestra. Es la lana que se lleva a Benetton. Claro. Entonces, ahí es donde yo digo que tiene que haber una intervención, no sé si del Estado, pero tiene que haber una intervención de apoyo para poder programar digamos, una producción
necesaria para lo que te piden de afuera, porque si vos negociás con países árabes para comprar carne de cordero, ellos te compran, pero no te van a pedir 2 toneladas, te van a pedir mucho. Sí. Bueno, entonces, si la gente en el campo puede producir como para exportar, hay una buena exportadora, funcionan los puertos, bueno, esto es un vergel de por sí, pero hay que cuidarlo. Es decir, tendríamos que tener una política nacionalista. Obviamente. Y no la tenemos. No, hace muchísimos años. Hace muchísimos años que no tenemos gobiernos nacionalistas. Que no, para nada. Es decir, si San Martín y Belgrano tuviéramos acá sentados, se mueren de un paro cardíaco al escucharnos, ¿no? Es decir, porque también veo esa diferencia entre el campo de la Pampa, porque ellos cuando tienen problemas hablan del campo, pero estamos hablando de un campo de Buenos Aires, el campo de La Pampa, el campo... Sí, toda la Pampa húmeda. Y no hablan del campo patagónico, ni se meten en pero hablar. También la están pasando mal. Y eso también que para ellos consideran que es una rural bacana, y las rurales de acá no son invitadas nunca. No. Ahora, la están pasando bastante mal en todo el país. En todo el país. O sea, el problema de exportación, la balanza de exportaciones e importaciones está inclinadísima para el lado de las importaciones en todo el país. Ahora vamos a ver qué pasa si los norteamericanos dicen que van a cuadruplicar la compra de carne argentina. Por ahí se empieza a mover un poquito más. Pero ahí está también la cosa acá en la Patagonia. Poder ingresar en ese plan de exportación de carne a Estados Unidos. No quedarse. ¿Me entendés? Pero para eso, te repito, hace falta apoyo. Claro. Como en todas las cosas. Sí. También el hecho de que no quieren gente en la Patagonia es también porque eso da lugar a que no hay oposición. Es un tema bastante profundo. Vivir en Comodoro Rivadavia es carísimo, y la gente que viene, la golondrina, a vivir acá, entre los alquileres, eso se vuelve sale huyendo. No sirve. No sirve. Claro, y nos quedamos sin... Porque yo, fijándome un poco en la historia, el campo patagónico antes, que se hizo con inmigrantes, teníamos una mano de obra que venía a trabajar acá, que era el chileno, digamos, gran parte de los peones, o antes más inmigrantes eran los españoles, los vascos y los... Estamos hablando de ya en mi época, me refiero al 70, al 80, estaba el chileno, el peón chileno, que bueno, cuando querías insultar a un chileno hablabas del chilote, y que eran de la isla de Chiloé, eran chilote. Después del gran tsunami del año 60 o 61, no me acuerdo, ahí vinieron, pero en masa, muchísimos, claro. Hoy huyen de acá porque sus hijos huyen de acá y les conviene irse a Chile, que están mejor. Es decir, es una política que al revés nace, escuchando que hay productores de campo que me dicen no consigo peones de campo, no hay gente que me venga a trabajar al campo. Y no, mirá, en Francia hay un organismo que no es del Estado, pero trabaja para el Estado. Entonces, ¿qué hacen? Hacen estudios en las distintas regiones, y después hacen un informe completísimo de si hay que renovar la zona, cambiar la producción de la zona, porque a veces se viene produciendo, por decir algo, un tipo de uva, una plaga destruye la mitad de eso, y bueno, esa población está a la deriva. Bueno, entonces en los estudios de ellos proponen un cambio total por ejemplo, no sé, sembrar trigo en lugar de ese tipo de vides, y pasar esas vides a otra región. Bueno, ese bicho no sea plaga. Con eso han desarrollado todos los rincones de Francia. Mirá vos, y acá estamos denunciando... Entonces, claro, acá lo que tenés que hacer es eso, ver qué producción puede hacer cada región y facilitarle después
que esa producción se pueda exportar. ¿Por qué? Porque vos ya tenés la marca. La marca Patagonia en el mundo es conocidísima y apreciada. Menos por los argentinos. Claro. Esa es la otra. El problema de traer productos del norte argentino para acá, que puedan traer aftosa, por dar un solo ejemplo, has tocado un tema. Es gravísimo. ¿Por qué? Porque la marca Patagonia está libre de aftosa. Entonces, tras que venimos mal con las exportaciones, si llega a aparecer un brote de aftosa, no exportás nada más. ¿Y qué pensás ahora de que querían permitir que entrara carne con hueso desde...? Y es que hay que ver eso, hay que ver, es decir, a mí no me preocupa el producto en sí. Lo que me preocupa es si se le hacen los controles necesarios. Claro. Para evitar esto que te estoy diciendo. Y ahí entramos en el tema de Senasa, que en realidad está sí, destruida. No sé cómo está ahora Senasa, la verdad, no lo sí. sé. Pero, ¿no viste los controles que hacen cuando venimos del norte sí. y nos tiran esa agüita? Sí. No, es muy complicado. Es muy complicado y más en una zona como la nuestra, ¿no? Ya te digo el porqué. Y con la poca población que tenemos, no se desarrolla el turismo como se debería desarrollar. Porque sí hay desarrollos, pero son individuales. Claro. Vos ponés un complejo de cabañas, le pones una recorrida por el campo de tulipanes, por decir algo, pero lo haces vos. Claro. Algo que les encanta a los europeos, y acá nunca se pudo hacer, son las cabañas en el medio de la nada. Ahí no necesitas que sea un lugar paradisíaco como es la cordillera, no, puede ser en la meseta. Lo que ellos piden es vivir con lo necesario para el confort. Tener agua caliente, aire acondicionado, una buena cama y demás en la cabaña. Y después hacer trekking, qué sé yo, y casa, un coto de casa. No, estás tocando un tema. Entonces vos le largás un jabalí, uno, si lo pueden cazar se lo comerán. Si no, a intentarlo de nuevo. Bueno, eso les encanta. Con eso, Sudáfrica está haciendo millonadas, porque tienen sistemas de eso en todo el Parque Kruger. Claro. Y acá preguntan, vienen muchos, a los franceses les encanta el tema de las ballenas, les encanta el glaciar Perito Moreno, y son fanáticos de Ushuaia. Bueno, y vienen muchos contingentes de turistas de Francia. Y preguntan por eso, ¿me quisiera quedar un fin de semana en un cot? No hay. Pensar que los árabes usan el desierto, te ponen una carpa ahí y te tienen... Sí. Les deja también fortuna ese turismo. Sí. Las posibilidades son infinitas en ese aspecto. La imaginación te puede dar cualquier cosa. Sí, ¿entendés? Pero acá en cada proyecto ponemos trabas. Hay gente que invirtió mucha plata en complejos. Ayer hablaba con un amigo de un complejo en el lago 5, que está abandonado. El tipo invirtió mucho en un restaurante, invirtió mucho y le pusieron traba y tuvo que abandonar todo y ahí está. Bueno, esas son las trabas que yo te digo que hay que limitar. O sea, no quitar todas las trabas, claro, pero sí limitarlas para que pueda. La otra vez un turista alemán, fanático de la pesca, fue a Brasil. Claro, pudo hacer pesca de mar nada más. Y le hablaron de las truchas de la cordillera. Tipo, pero ¿sabés cómo salió para Buenos Aires? Claro. Y se traía todo su equipo de cañas. Sí, fanáticos. No le dejaban pasar en Ezeiza. No pudo pasarlas. Entonces, ni se bajó, se compró un pasaje de vuelta y se fue. Claro, terrible. Sí, hay un montón de trabas que leyes, por ejemplo, acá, que hay hambre, que hay gente que necesita comer carne, qué sé yo, te prohíben, podés, según en la época que ellos dicen, puedes matar un guanaco o dos al año para comer.
Sin embargo, en Santa Cruz, que está libre el asunto, está, digamos, más controlado. Hay carnicerías que venden la carne de guanaco mucho más barata que la carne de vaca y es buena, saludable. Y sin embargo acá ponemos trabas. Agarramos a una persona que para ir a cazar un guanaco tiene que tener permiso del dueño del campo, las armas todas, lógicamente, reconozco que tienen registrada, qué sé yo, y a su vez un juez que te habilite, que la firma, que esto, que aquello, que patatín, el permiso de caza, y entre el permiso de caza y todos los trámites que tenés que hacer, si tenés que hacer una firma por un escribano, una persona que solamente puede comprar las balas para ir a cazar, para darle de comer a su familia, no lo puede hacer. Sí. Entonces, no veo la historia esa de todo traba mal, ¿me entendés? Salvo que económicamente tenga, o sea, es el amigo del juez, entonces vas a cazar al campo del amigo y no hay ningún problema, podés traerte un ciervo o lo que quieras, pero siempre con el amigo, claro, ¿no? Pero la gente que necesita, yo he visto que le han sacado a pescadores que han ido al lago Múster a pescar, le han sacado lo que han pescado, era para venderlo en el barrio, para hacerse unos mangos, para vivir, ¿me entendés? Y sin embargo, no hay que tocar y hacemos ojos ciegos para otras cosas. Nos pasa con el mar acá, casi hubo una propuesta de que para pescar acá en Comodoro, en la costa, tenías que tener permiso de pesca de la prefectura. Menos mal que no surgió eso, no salió adelante, pero mucha gente viene a pescar para comer. Hubo empresas también que quisieron poner criadores, zonas de cría de salmón. Sí, los mataron. Pero claro, yo no he visto los informes ambientales. Yo no sé cuánto contaminan, porque hay medios periodísticos de Chile que dicen que están contaminando todo el mar en Chile. Sí, también he visto el problema. Y hay otros que dicen que no. Que haciéndolo responsablemente controlando no y todo, contamina. Entonces no sé, pero... El otro día vi en un programa de televisión de Buenos Aires que en un lago acá creo que era en Chubut, un río Negro, no me acuerdo, criaba truchas arcoíris. Una empresa criaba truchas arcoíris. Pero vos vieras con qué la infraestructura que tenía y todo para no contaminar, porque era un dique, para no contaminar el lago, qué sé yo. Eso es lo que se debe hacer. ¿Me entendés? Es decir, y sin embargo le echan la culpa, ¿me entendés? Para que no se genere criaderos de salmón, como vos decís, a ese problema, y estamos contaminando por el otro lado. Porque hay algo que yo no sabía, la temperatura que tiene el agua en el Atlántico nuestro es mejor para la cría de salmones que la del Pacífico en Chile. Sí. Mirá vos. Eso yo no lo sabía, por eso les había interesado a ellos esta zona, pero no hubo gente que invirtió mucho. No lograron nada. No, es lo mismo que si te pones a hablar de la inversión en energía, ¿verdad? Claro, estás tocando un tema. Conviene hacer una inversión grande de energía solar y energía eólica, bueno, pero no la dejaron, ¿no? No se hace. No se hace. Acá teníamos molino de viento, ¿viste? Que no quedó ninguno. Ahora, Trelew y esa zona de Madryn, qué sé yo, hay cada vez más. ¿Serán por las empresas? YPF ahora tiene un... creo que no sé si es en Manantiales Verde. Sí, tiene un buen complejo. Pero es para ellos. Pues claro, Comodoro no logramos tener para bajar un poco los costos de la... Acá toda la parte del cerro es ideal. Totalmente. Pero para llenarlo de molino. Totalmente. Y complementar, ya te digo, si vos complementás con energía solar, pues no es más como antes los paneles que necesitaban sol directo sí o sí. No, ahora no están así. No. Con que haya luz es suficiente. Sí. El tema ya no es tanto el panel, sino las baterías que se puedan recargar. Bueno, con unas buenas baterías de litio y demás. A esa política voy a ir volviendo al campo patagónico, que salvó a muchos campos, en sus cascos tienen energía solar.
Entonces, las comunicaciones, todo han mejorado, ¿no? Claro. Y sin embargo, seguimos teniendo para utilizar ese tipo de energía productos caros. Las baterías son carísimas, es decir, la inversión para un campo, para una persona del campo, para tener energía solar o eólica, qué sé yo, es carísimo. Claro. ¿Me entendés? Cuando yo vi en Chile Bobay está todo lleno de energía solar. El norte de Chile es todo energía solar. Y sin embargo acá, ¿por qué carísimo todo? Porque volvemos otra vez para atrás, la política que es negativa a que la gente no pueda solucionar su problema con fuerza y tenga que ir. Claro. Entonces abandonar el campo. Claro. Por los pumas, porque no tiene agua, porque no tiene para el... Pero escúchame, ¿por qué en la década del 70 toda la Patagonia se llenó de ingenieros agrónomos, veterinarios y otras profesiones, médicos también? Bueno, tenían beneficios impositivos, beneficios con la vivienda, créditos, los médicos e impuestos bajos, digamos. Bueno, entonces venían, les convenía. Claro. Conozco muchos médicos e ingenieros agrónomos y demás que vinieron en esa época. Pero ahora no. Ahora viene un médico, le prometen un montón de cosas, no se lo dan, no le cumplen, agarra la valijita y se va. Seguro. Y hablamos de Comodoro, lo que es en el interior. El problema médico, digo, en Sarmiento, por ejemplo, sí. Que es peor todavía. Bueno, esas son las cosas. Cuando yo hablo de políticas de beneficio de la Patagonia, hablo de eso. Claro. Hablo de eso. O sea, no solo beneficiar a las empresas, pues se beneficia al dueño que ni siquiera vive acá. Claro. Vive en Suiza. Sí, 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 sí. Sino a la gente, el poblador. O sea, el poblador que hizo a la Patagonia, el pionero. Exactamente. Bueno. Pero si estamos así y seguimos así, la Patagonia en algún momento, espero que dentro de muchísimo tiempo, la va a aprovechar alguien más. Sí, no los argentinos. Ya lo está aprovechando el extranjero. Es decir, la otra vez fuimos a la Trochita, sí. Y bueno, la Trochita, una parte le pide permiso a Benetton porque entra al campo de él y les paga mensualmente. ¿Sabe cómo le paga la Trochita a Benetton para que le permita pasar por la Trochita por el campo de él? Le tiene que dejar usar una vez al mes la Trochita a su gusto. Entonces, Benetton trae turismo, llena con turistas, lo lleva, la Trochita va hasta una estancia de Benetton, ahí les da de comer, qué sé yo, el beneficio de Benetton es fortuna, todo para permitirle a la Trochita andar por el campo de Benetton. Entonces vos ves todas esas cosas y yo digo que estamos llenos de entregadores, ¿no? En vez de nacionalista, como vos decís, alguien que quiera el lugar, no, son todos curreros, entregadores. No se puede invadir un país si el propio pueblo de ese país no lo permite. Gran frase esa, no había notado. No, pero es que es así. ¿Sí? O sea, ¿Sí? No lo dije yo, ¿Sí? Pero es que es así. Sí, sí. También estaba la frase esa de las vaquitas son ajenas. Bueno. Esa canción de, no sé si Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui. Pero no, el tema, o sea, a mí me duele ver que la Patagonia. A mí también me duele mucho. De recorrer campos abandonados, terribles. No estamos hablando de campos chicos, campos de 40.000 hectáreas. Y no lo decimos nosotros nada más. Lo dicen en Europa. O sea, ellos dicen que hay 2 lugares en el mundo, 2 solos, con todos los climas, todas las tierras fértiles, la naturaleza, la posibilidad de turismo, todo, y son Siberia y la Patagonia. ¿Siberia también? Sí, Siberia tiene todo el petróleo, tiene uranio, tiene todo, lo que quieras, tiene todo. Es más, el clima es mejor. Los rusos lo vendieron como un lugar inhóspito y los rusos sin embargo los rusos son muy vivos. Sí. Los rusos aprovechan ellos lo suyo. Nosotros tenemos acá en la Patagonia la ventaja del clima. Tenemos mejor clima que
Siberia. Sí, también vi en una documental que también usaron el mismo método que se está usando acá. No apoyaron a los campos que estaban con agricultores, qué sé yo, no los apoyaron, los sacaron al diablo, durante mucho tiempo. Tomaron terrenos. Sí, o sea, no te olvides que las mayores hambrunas de la historia las pasaron en Rusia y en China. Claro. Siendo que tienen todo. Claro. Es increíble, ¿no? Siendo que tienen todo. Sí, pero eso pasa, es normal. Es lo que nosotros decimos. ¿Cómo ¿A vos te parece que Venezuela tenga que pasar hambre? No. ¿Y Argentina? Siento que fue en un momento, todavía el granero del mundo, que le vendemos todo, tengan que pasar hambre. Bueno, eso dice algo. Claro. Pero siempre la esperanza siempre existe. Bueno, esperamos espero que se pueda revertir. Una vez que nos encontremos otra vez en el programa, pero encantado. Traigamos algo positivo, porque en realidad quien nos escuchó dice, bueno, péguense en un tiro, muchachos, pero no lo que pasa es que lo que hacemos acá es un poco es denunciar lo que otros medios no dicen, y por eso este programa totalmente del campo patagónico para eso. Se va a hablar del pasado, el presente y cómo está ahora y por qué, ¿no? Porque eso es lo que está sucediendo. No, y lo que vos acabás de decir también. Tiene una historia riquísima. Riquísima. Gente que vino a paliar el hambre acá y formó campos, trabajó y dejó la vida y sin embargo ahora esos campos están siendo abandonados. Es terrible, pero bueno. Más allá de todo eso, bueno, es un granito trato de poner un granito de arena, sí. Y si alguien lo escucha y entiende un poco la problemática y lo que hay que hacer, y que quiera solucionar un poco, bueno, bienvenido. Para las nuevas generaciones. Lógico. Creo que van a tener que los chicos no se tengan que ir. Van a tener más huevo que nosotros, porque ellos van a pelear por el agua. Y van a pelear por un montón de cosas. Yo veo una juventud que es muy pensante y tiene las cosas muy claras. Que no se come cualquiera, ¿no? No, ojalá que esos chicos tengan la oportunidad de hacer algo y no tener que irse. Y los que están haciendo el cambio ahora políticamente, porque también. La juventud ha votado y ¿entendés? Los viejos carcamanes de la política se están viendo asombrados de para dónde va el asunto. Y entonces le echan la culpa a la juventud. Y si la juventud fue lo que los vota, ¿entendés? Sí, el caso de este hombre Milei. Pero bueno, que piensen por qué. Exactamente. Ojalá ¿te guste o no te guste? Ojalá que logren el cambio y bueno, va a ser una lucha grande. Bueno, totalmente. Te agradezco. Bueno, no, Jorge, yo te agradezco a vos haberme invitado. Espero invitarte otra vez, que pero cómo no, y que tocar estos temas así. A disposición tuya, cuando vos me digas. Listo. Charlamos un rato. Bárbaro. Y seguimos con el corresponsal patagónico. Desde el sur donde el viento canta, hay un eco que nunca se quebranta. El corresponsal patagónico deja un mensaje que el alma despeja cuando la soledad pesa más que el frío y el mundo parece un barco vacío. Estoy aquí, contigo aquí, cuando la noche te quiera hundir. No estás solo, nunca lo estás, el corresponsal patagónico va. Hay un fuego en tus ojos dormidos, un farol para tiempos perdidos.
Compartir es curar la tormenta. Ser presente es la voz que sustenta. Cuando el silencio grita sin aviso y el corazón busca un paraíso. Estoy aquí, contigo aquí, cuando la noche te quiera hundir. No estás solo, nunca lo estás. El corresponsal patagónico va. Y continuamos con el corresponsal patagónico luego de esta extensa nota, pero no se pierde nada. La verdad que muy bueno. Gracias a Nino por todo lo que nos ha dicho sobre el campo patagónico. Y bueno, seguimos con el corresponsal patagónico. Vamos al mago, que nos va a hablar sobre una magia del campo patagónico que se va perdiendo año a año. Vamos a él. Y continuamos con el corresponsal patagónico luego de esta extensa nota, pero no se pierde nada. La verdad que muy bueno. Gracias a Nino por todo lo que nos ha dicho sobre el campo patagónico. Y bueno, seguimos con el corresponsal patagónico. Vamos al mago, que nos va a hablar sobre una magia del campo patagónico que se va perdiendo año a año. Vamos a él. Gracias, Jorge, por ser parte del corresponsal patagónico. En mi blog El Mago. Hoy les voy a hablar sobre la pérdida de la magia. Por el amor al campo patagónico. Esa magia que alguna vez envolvió al campo patagónico. Y sobre cómo esa magia fue aflojando. En los herederos de aquellas familias. Que entregaron toda su humanidad para trabajar. Y vivir de esta tierra austral. En la inmensidad de la Patagonia Argentina. Donde el viento moldea el paisaje. Y el silencio se confunde con el horizonte. Los productores rurales enfrentan una realidad cada vez más dura. Las estancias y campos patagónicos. Símbolo de trabajo y arraigo. Atraviesan hoy una profunda crisis. Que pocas veces ocupa los titulares nacionales. La falta de apoyo sostenido. Por parte de los gobiernos de turno. La ausencia de créditos o préstamos productivos. Y las políticas erráticas han dejado a los productores librados a su suerte. A esto se suman caminos nacionales. Y rurales en mal estado. Inviernos crudos que aíslan durante semanas. Escasa conectividad. Precios bajos de la lana. Sequías recurrentes. Y un notorio abandono estatal. Un poblador rural nos contó. Antes venían los técnicos del SENASA. Nos daban asistencia. Y recorrían los campos. Hoy todo depende de uno. Si se te mueren los animales. O el agua de los pozos se seca. No hay a quien recurrir. Lamenta un productor de la zona de Caleta Sara. En estancias como las de Bahía Bustamante. Caleta Sara. O Cabo Raso. Los paisanos siguen criando ovejas. Esquilando a mano. Y recorriendo kilómetros de campo árido. Sin embargo, el esfuerzo se vuelve cada vez más solitario. La falta de caminos transitables. Encarece el transporte. Y el alto costo del combustible. Muchas veces hace inviable sacar la lana hacia los puertos. O centros de acopio en las barracas de Trelew. O Buenos Aires que compran los fardos de lana. Cuenta otro productor de la zona, que se siente en cada muestra rural. Cuando se busca un carnero campeón. Que el campo patagónico se quedó olvidado. Ya hay poca compra de campeones. O cabañas que los crían. Los políticos se acuerdan de nosotros. Cuando hay elecciones. Pero después el invierno nos encuentra solos.
con los animales y el viento. A esta situación se suma un problema profundo: el abandono de los jóvenes. Muchos emigran hacia las ciudades en busca de estudio o trabajo, dejando campos sin relevo generacional. Hoy, numerosos establecimientos sobreviven únicamente por la voluntad de adultos mayores, que se niegan a abandonar la tierra que heredaron. Frente a este panorama, los productores reclaman políticas públicas que reconozcan el valor del campo patagónico. Créditos accesibles, asistencia técnica permanente, incentivos a la producción local, mejoras en la infraestructura básica. La Patagonia no es solo viento, mar y silencio. Es esfuerzo, historia y pertenencia. Detrás de cada estancia hay una familia que lucha por mantener viva una forma de vida que representa la identidad del sur argentino. Sin políticas estables, el riesgo no es solo económico, sino cultural. Perder el campo patagónico sería perder parte de la memoria colectiva del país. El desafío está en que los gobiernos dejen de mirar a la Patagonia como una postal lejana y comiencen a verla como lo que realmente es: una tierra de trabajo que necesita ser acompañada para no desaparecer. Me despido hasta el próximo programa. Con mi blog El Mago. Con la esencia de la magia de la política. Y cómo afecta a la gente de un país rico en todo. En la pampa sureña donde el viento habla, un gaucho labura con su alma gaucha. Sol a sol cuida el rebaño fiel, merino ucraniano bajo el cielo cruel. La tierra es dura y el frío cala, pero su amor por las ovejas no se para. Patagonia infinita, tierra de pasión, un canto al esfuerzo y al corazón. Ovejas blancas cual nubes al andar, en el campo argentino un sueño sin final. Y seguimos con el corresponsal patagónico luego de este bloque que siempre nos deleita el mago, esta vez hablando de la magia que se va perdiendo el campo patagónico. Y vamos a un reportaje que le hicimos a Víctor Henken, un veterinario dedicado al campo patagónico, que nos habló desde Trelew. Viene de una familia tradicional que trabajó en el campo de camarones, así que vamos a él. Y continuamos con el corresponsal patagónico. Estamos acá en la ciudad de Trelew con una persona que viene de una familia dedicada al campo. Un gusto tenerte en este reportaje. Y bueno, presentate, sé que sos veterinario. Bueno, sí, soy médico veterinario, mi nombre es Rolando Víctor Henken, digamos, nacido y criado. Nacido y criado. Nací en Trelew. Ajá. Con 1 año de edad, mi padre, que trabajaban en Estancia San Jorge de la familia Chudi, en la zona de Camarones, así que con 1 año de edad no me preguntaron y me llevaron al campo. Al campo. Así que eso de alguna forma me marcó claramente. Que si los juguetes eran las ovejas, digamos. Sí, jugábamos constantemente, nos llamaban para comer, nos llamaban para cenar y esa era nuestra única obligación mientras éramos chicos. Me crié con los hijos de Hermin Chudi, con
con Anneli Chudi y con Iván. Estamos hablando de un campo que está situado en Camarones. Sí. Que es un campo grande, creo que tendría como... vendría a ser unos 14.000 hectáreas, ¿no es cierto? Está dividido porque la familia tenían 2 campos. Bueno, lo dividieron en 2 campos. Eran dos campos, el Verdín y San Jorge. Y el San Jorge. Que se manejaban como una unidad, ¿no? Claro, el Verdín tenía 14.000 hectáreas y el San Jorge otras 14.000 hectáreas. Exacto. Entonces un campo bastante grande. Sí, digamos que eran campos medianos para lo que tenemos en la zona. No olvidemos que al lado está Estancia Logiel, que son 70.000 hectáreas. ¡Wow! Así que, digamos, era un campo mediano. Eso, digamos, condicionaba la forma de producir, porque obligaba a que fueran extremadamente eficientes. Claro, porque estamos hablando de campos que pueden tener alrededor de 8.000 ovejas por campo, digamos, ¿no? Un poco menos. Menos. ¿no? Menos todavía. Menos. Sí, lo normal es que tuvieran en esa época alrededor de 5.000 animales. 5.000 animales. Pero voy al hecho de que la necesidad de ser extremadamente eficientes llevaba a que las familias vivieran en el campo. Claro, cosa que ahora no se da mucho, ¿no? Cosa que después, yo diría que casi por cuestiones culturales, digamos, tenemos una generación que pobló, que armó los campos y lógicamente partieron de cero. Eso requería, digamos, un esfuerzo titánico. Claro, ¿no? porque el campo, yo recuerdo el campo San Jorge de 1805, por ahí. Quiere decir que hubo una familia de los Judic que llegaron de Alemania, puede ser que... En 1890, más o menos, 1880, 1890, digamos, toda la franja costera de Chubut fue, digamos, con algunas excepciones, pero fue, digamos, otorgado a los oficiales del ejército de Roca como recompensa por la campaña, ¿no? Solamente existía en la zona la colonia galesa en el Valle Inferior, pero el resto de los campos de la meseta no estaban ocupados. Y esos campos se entregaron a los oficiales, que lógicamente mucho interés no tenían en la producción. Entonces se formaron un par de inmobiliarias de campo. Una era Shelkley Chudi y la otra era Wilkinson y Lefrançois, que armaban, digamos, venían a los campos, se ubicaban los lugares. Por supuesto estaba todo, digamos, dentro de lo legal, es decir, tenía no me sale la palabra ahora. Pero, sí, se hacían escritura y todas esas cuestiones. Claro, pero ubicaban un campo, ubicaban a los propietarios, iban, los compraban en Buenos Aires y después los revendían. En el caso de Shelkley Chudi, de origen suizo, con, digamos, los miembros de la comunidad, así que alemanes, suizos, eran quienes compraban esos campos, ¿no? Claro. Entonces así aparecen los Müller, aparecen los Mullenberg, aparece, bueno, hay una cantidad de Epper, Brun, una cantidad de apellidos de origen alemán o suizo, ¿no? Que van comprando estos campos. Se instala también una compañía inglesa, Deloche Shea Farming Company, que tiene una extensión importante de 70.000 hectáreas en la zona. Pero voy al hecho de que esta primera generación que tuvo que partir de cero, y en los cuales hay muchas anécdotas, por ejemplo, no sabían cómo juntar las ovejas. Así que tuvieron que aprender, por ejemplo,
y, digamos, encontraron que la mejor forma era arrearlas en contra del viento, ¿no? Que la oveja caminaba mejor. Bueno, es una cuestión que tiene Estas que ovejas, sí. digamos, eran compradas afuera y criaban acá. Bueno, vinieron, hubo varias corrientes migratorias. Una parte importante vino de Malvinas. Ajá. Era una cruza de Cheviot, Romain March y Merino, que se criaba en las Islas Malvinas, y otro tipo de animal provino de provincia de Buenos Aires, ¿no? Ajá. El caso típico es, por ejemplo, cómo se pobló Península Valdés, donde el primer poblador, que fue don Félix Olazábal, hizo un arreo de 1000 ovejas desde la zona de Tandil. Desde Tandil hasta acá, hasta Chubut. Hasta Chubut. Un arreo de 1000 ovejas. Claro, hasta lo que hoy es Pirámide. ¡Wow! Se asentó ahí. Deben haber tardado un año, capaz, viajando. Sí, no tengo idea, porque. Pero qué loco, ¿no? Es decir, como uno ve en las películas que arrean ovejas o ganado, en una película se lo llevan. Acá estamos hablando de 1000 kilómetros tranquilamente o más de extensión. Ahora, hace un ratito estábamos hablando de que vos conociste un campo donde había cerezas, manzanas, que era el Verdín o el San Jorge, ¿puede ser? Era San Jorge. Sí, me hablabas de unas cerezas blancas. Sí, tal cual. Le decían teta de chiva, una cereza muy grande, muy rica. Claro, la que le decimos ahora corazón de paloma, que está en los antiguos, le dicen corazón de paloma, pero esa me decís que era blanca. Blanca, sí. Qué loco, ¿no? Sí. Bueno, había varios tipos de frutas, ¿no? Es decir, peras, manzanas. Qué sacrificio para esta gente, porque yo nací acá en Comodoro Rivadavia, resulta que uno ve el campo patagónico medio desértico, ¿no? Claro. Sin embargo, podés crear un paraíso en los campos. Tal cual. Todo es una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de, digamos, yo creo que es una cuestión de conocimiento que implica el afecto. Amor a la tierra, a trabajarla. Para que uno pueda querer algo, primero tiene que conocerlo. Bueno, esta gente por ahí venía. Claro, y lo conoció. Y lo conoció por la fuerza. Y puso todo el esfuerzo. Todo su esfuerzo y su amor. Su amor en eso, ¿no? Claro. Y bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Cómo lo ves vos que más o menos ya vemos el campo patagónico ahora donde está siendo abandonado? Claro. Donde hay toda una crisis. Claro. Yo creo que, digamos, hay un cúmulo de factores, ¿no? Hubo una primera generación, como te decía, que fue la que pobló, la que partió de cero, en un momento donde la lana era, digamos, de gran valor, utilizada en todo el mundo, muy requerida y digamos, la industria principalmente europea requería grandes volúmenes de lana porque era la fibra, digamos, especial para todo tipo de prendas, ¿no? Sí. Así que la lana era un bien preciado, se exportaba directamente. Éramos exportadores desde mismo Camarones, ¿no? Sí. Las estancias producían la lana, la enfardaban, se llevaban a la playa de Camarones y eso lo alcancé a ver transportado yo, ¿no? Inclusive, bueno, yo he recorrido la Patagonia y me he encontrado abandonado ahora, ¿no? Pero habían fábricas donde se trabajaba la lana, se lavaba la lana, ¿me entendés? Y la exportábamos también ya preparada, cosa que después se modernizó, pero afuera. Claro. Nosotros mandamos la lana para allá y nos mandan el bruto, la lana en bruto, y nos traen la lana para acá y hacemos. Sí, en realidad la industria lanera se modifica más recientemente. Nosotros
exportábamos en sucio y después se empiezan a instalar los primeros lavaderos justamente acá en Trelew, ¿no? Sí, en Trelew, en Gallego, claro. bueno. Pero volviendo, digamos, para seguir un hilo de cómo llegamos hasta acá, tenemos esa generación de pioneros y que a su vez aspiraban para sus hijos algo más. Claro. Que esa vida sacrificada dentro del campo, porque lograron muchas cosas, pero a costa de mucho sacrificio. Seguro. Y la visión de esos pioneros fue que sus hijos tuvieran otra formación, que pudieran capacitarse de alguna forma. Creo que es una aspiración de la clase media argentina, de que sus hijos fueran profesionales. Así que eso hizo que casi todas las familias que podían hacerlo, mandaran a sus hijos a estudiar. A estudiar afuera. ¿Y a dónde iban a estudiar? A Buenos Aires. Sí. No teníamos más cerca universidades, así que esa segunda generación se formó, muchos de ellos profesionales. De la edad mía, en Camarones, debe haber, te diría para hacer un número redondo, creo que más de 30 profesionales se formaron de la edad mía. Para un pueblo que en ese momento debería tener unos 2.000 habitantes, es una cifra extraordinaria, claro, de profesionales, ¿no? Y yo creo que la mayoría de ellos teníamos la intención de volver, o las ganas, porque me consta de todos ellos que tenían mucho cariño por la zona, por Camarones, y en muchos casos no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque no estaban dadas las condiciones para recibir ese volumen tan importante de gente, de profesionales. De alguna forma esto implica que eso fue un desarraigo. Claro, y volver es duro. Y volver es más difícil, claro, cuando vos tenés una formación, digamos, académica que te hace ver otros horizontes, ¿no? Quiere decir que, a ver si más o menos sacando en conclusión lo que has dicho, esta gente, la que amó la tierra patagónica, la que puso todo el sudor en llevarlo adelante, en hacer un campo, pues yo veo los cascos de los campos y son preciosos, hay un trabajo ahí en los establos, yo veía establos con maderas inglesas, seguro, extraídas de Inglaterra, pero te daba ganas de hacer un loft y ponerte a vivir ahí en los establos, ¿no? Para 100 ovejas, por ejemplo. Ahora, todo eso, ¿no lo pudieron transmitir a sus hijos? Yo creo que sí, pero también cambiado la situación, digamos, económica y, ¿por qué no decirlo, política también? Ajá. Es decir, en la época en que, digamos, se pobló la Patagonia, justamente el Estado Nacional lo que deseaba era que se arraigue la gente, que se fomente, digamos, las industrias locales. Había un interés político. Había un interés en eso, y bueno, de esa época son las líneas ferroviarias que se armaron en la Patagonia, ¿no? Claro, sí. Que inconclusa, por supuesto. Pero estamos hablando de una Argentina que era, digamos, como le decían, el granero del mundo, ¿no? Es decir, y no solamente en granos, sino también en ovejas, éramos conocidos en el mundo, en Australia, venían a comprar acá ovejas después. Básicamente teníamos una, digamos, una cantidad de reservas y de producciones genuinas de la tierra. Además teníamos una clase, digamos, de habitantes que eran sumamente emprendedores. Esto también tiene que ver no solamente con las corrientes migratorias, sino con nuestros
nuestros nativos, ¿no? Claro. Las historias que uno puede leer sobre los tehuelches y su forma de amigable para con el, sí, con el, bueno, con el digamos con el blanco, está ¿no? el hecho de acá estamos entre Leú, los galeses con los galeses, sí, pero bueno, también digamos, también yo conocí un personaje en Camarones, el francés, vos lo debes haber conocido, no, está enfermo ahora, tiene cáncer, me dijeron, pero es un amante de la Patagonia, claro, que él promocionaba la Patagonia a nivel internacional, claro, amó nuestra tierra también, ¿no? Él, y lo que le costó al francés llevar adelante su campo, es decir, claro, que inclusive tuvo que vender unos campos ahora, porque bueno, no encontró, según él, administradores que le lleven bien el campo. Claro. Es increíble cómo también se cayó eso de encontrar personal idóneo para el campo, ¿no? Administradores, peones y todo eso. Claro. También hubo una caída, ¿no? Claro, bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Pero cuando se pierde, digamos, cuando se va la gente del campo, con ello se va el conocimiento, porque, digamos, la generación que armó, que trabajó, cuando desplazó a sus hijos con buenas intenciones, desde luego, pero al desplazar a sus hijos también cortó un ciclo de conocimiento, porque lo que ellos sabían no lo transmitieron. Entonces, en muchos casos, cuando los hijos vuelven a hacerse cargo de los campos, no tienen el conocimiento del campo, que sí lo tenían los padres y los abuelos. ¿Y por qué lo tenían? Porque vivían ahí, ¿no? Entonces se cortó, digamos, la transmisión lógica del conocimiento. Por la parte, digamos, genética familiar, digamos. Claro, lógicamente, alguien que, digamos, si el hijo era, no sé, era escribano, seguramente no tenía mucho feeling con la parte más allá de que le gustara el campo y lo demás, claro, pero su conocimiento estaba orientado a otra rama de la ciencia y no a la ciencia del campo. Más allá de otra historia es el hecho de que, por ejemplo, me contaba el francés que él, un campo que tiene al lado, compró una fundación. Sí. Una fundación que cría puma. Y claro, bueno, eso es otro problema que ha surgido, ¿no? Que ahora hay invasión de pumas en los campos patagónicos, inclusive, ¿por qué digo patagónico? Porque también estamos en Chubut, pasa en Santa Cruz, y un puma te mata 60 ovejas en un día. Más cuando está enseñándole a la cría a comer, es impresionante cómo mata. ¿Vos qué pensás de eso como veterinario, ¿no? Como persona que A ver, vamos a tomar un dicho bien campero. A perros flacos no le faltan pulgas. Entonces, los pumas siempre estuvieron. Sí, dicen que son autóctonos, ¿no?, de acá y que siempre estuvieron, sí. Claro, es decir, cuando los primeros pobladores entraron, había pumas. Sí. ¿No es cierto? En la mayoría de las zonas, ¿no? Sí, sí, sí. Y ellos tomaron las medidas para proteger sus ovejas. Entonces fue... Cada productor de campo se dedica, ¿cierto? Es decir, y hubo un equilibrio razonable, entiendo yo, como con el resto de la fauna. Porque los pumas es una cuestión, pero también tenemos el zorro colorado, y tenemos el gato, y tenemos el guanaco. Y el guanaco, que también come el pasto de las ovejas. ¿Verdad? Así que se había llegado a un equilibrio lógico, sin que se exterminara la fauna, porque justamente la fauna actual existe porque los productores cuidaron de que no se exterminara. Claro. Por eso llegamos a esta situación. Entonces, las fundaciones que en este momento, digamos, se proclaman defensoras
de la fauna, tendrían que recapacitar que ellos encuentran la fauna porque esa fauna fue previamente protegida por los productores. Claro, y controlada, que es lo que no hacen ahora. Exacto, digamos, ¿no? controlada, porque de alguna forma tenemos que entender de que los humanos tenemos que vivir en este mundo de Dios, ¿no? Y para eso necesitamos producir. Claro. Entonces, creo que ningún productor ansía erradicar la fauna que le causa problemas, pero sí controlarla. Claro, ahí está, esa es la palabra clave, digamos, el control. Ahora, yo quisiera, no sé cuánto tiempo será, no hay problema, esto es... pero yo quisiera como sacar una conclusión de eso, porque últimamente tenemos una serie de reuniones, conferencias, incluso lo que sale por radio, televisión, donde es como un rosario de quejas, de lamentos, digamos, de una visión, en algunos casos, apocalíptica del campo. Y yo creo que tenemos que, y vamos a tener que ser nosotros, los productores, quienes encontremos el agujero al mate para solucionar esto. Y no podemos esperar soluciones de afuera, ni de arriba. Esto es un trabajo que tenemos que ponernos al hombro los productores. Yo me considero un productor porque toda la vida he estado en esto, incluso con campo, digamos, trabajando mi propio campo, arrendado. Pero trabajo en toda la provincia en con distintos productores y con distintos tipos de producciones. Así que sabés el lamento de cada uno, digamos. Claro, las situaciones son difíciles, siempre fueron difíciles. Siempre fueron, pero bueno. Lo que pasa es que, bueno, como digo, se están juntando una serie de razones y en esto no vale la pena enumerarlas porque estamos cansados de escuchar enumerar esas causas, pero sí lo que creo es que como productores tenemos que buscar alternativas, encontrar nuevas formas de producción, nuevas formas de trabajar en equipo. ¿Vos ves que hay falta de unión entre los productores de patagónicos? Y sí, porque somos pocos. De alguna forma nos acostumbramos a que éramos autosuficientes y eso se ha demostrado que no es así. Claro. Y puede ser que también haya una cuestión política que en el hecho de que muchos de los campos que han sido abandonados, ¿no? En la meseta principalmente, por problemas de que, bueno, se les llenaron de pumas. Cuando un campo se llena de pumas es gravísimo el problema, porque sacar los pumas hay que, no sé, te van a denunciar que sos un exterminador de pumas. Pero el hecho de que estos campos sean comprados después por empresas que se dedican a la minería, porque los valores bajan, ¿no? Yo me he enterado de campos que, por ejemplo, valían 5 millones de dólares, han sido comprados por $700.000, por ejemplo. Honestamente no estoy en tema. No te enteraste nada, digamos. No es que no me entere, es que simplemente no conozco el tema de la minería, pero sí sé que en el centro de la provincia actualmente no existen muchas alternativas para que la gente pueda vivir. Bueno, eso es una de las cuestiones que se aprovecha. Entonces, es decir, quienes puedan estar viviendo en la ciudad con, digamos así, solucionados sus problemas, por ahí es muy sencillo decir no a la minería, defendamos el agua, defendamos
nuestra meseta, que no entren las grandes empresas, las grandes corporaciones, pero está hablando estando en una posición que no es la posición de quien vive en el medio de la meseta. Bueno, eso es una de las cuestiones que produce una política prominera. El hecho de que crear, por ejemplo, Trelew, yo veo esta ciudad que fue pujante en una época en lo textil, y sin embargo ahora creo que no hay casi ninguna empresa que se dedique a lo textil acá yo creo que deben haber habido 50 empresas dedicadas a lo textil acá en Trelew. Y eso hace que, bueno, que el trabajo, porque Comodoro siempre se dedicó al petróleo, y bueno, esto también es minería, ¿no es cierto? Es decir, pero bueno, mirá lo que está sucediendo ahora. Nos están eliminando muchas áreas petroleras, y con el hecho de privatizarla, qué sé yo, YPF se está yendo de Santa Cruz y de Chubut, y quedaron 7.500 familias sin trabajo. Eso crea una crisis. Sí. Y bueno, vos escuchabas ahí, bueno, pero todo se trasladó para Vaca Muerta, por ejemplo, ¿no? Y la gente va a Vaca Muerta, y no es así que va a Vaca Muerta y conseguir bueno, trabajo. pero eso... Pero bueno, son intereses, a lo que voy, ¿no es cierto? Sí. Son intereses políticos que hacen que sucedan estas cosas, y acá también pasó eso, el hecho de que, bueno, conocí una ciudad, Las Plumas, que está cerca de acá, ¿no? Las Plumas. Las Plumas, la gente te dice, acá no tenemos trabajo, necesitamos la minería. Y vos decís, pero bueno, ¿cómo nació Las Plumas? Y Las Plumas nació en base al campo, ¿no? Ahora se quiere transformar en una ciudad minera. Y es que... sí. Pero estamos en la misma, es decir, es un círculo, digamos, que claro. La gente te dice, bueno, pero la mina es necesaria, sí. Torres, el gobernador de Chubut, es lo primero que dijo, no, yo voy a respetar no a la minería, y ahora está presionado de tal forma que no sabe cómo aceptarla. Pero el problema de la minería no es que es una cuestión de que sacan las cosas de nuestro mineral y dejan. El problema de la minería es las regalías, que son pocas. Entonces se llevan nuestro mineral y dejan una tierra contaminada. Bueno, ¿Vos qué pensás de eso? A ver, volvemos al principio. No conozco como para tomar una posición sobre esto. Yo creo que sea cual sea la actividad, debe tener un control. Entonces, hablemos de minería, y hablemos de control forestal, ambiental, hablemos de pesca, podemos hablar de lo que queramos, pero siempre vamos a caer en la misma, claro, en la misma si situación. no hay control, puede pasar cualquier cosa. Que es uno de los problemas que afecta al campo patagónico, al no control de por ejemplo, los pumas y de los créditos. Entonces, y esas cuestiones. Todo es posible. Yo creo que podemos tener, porque hay países que lo han hecho, podemos tener una industria minera floreciente y que nos deje recursos y nos permita que nuestra gente en el interior pueda vivir dignamente. Ahora, para eso justamente hay un Estado que se tiene que ocupar de ese control. ¿Cómo lo tiene que hacer? No lo sé, soy veterinario. Pero tiene que haber un control. Y tiene que haber un control sobre la pesca, Exactamente. Sobre todo, sobre el turismo, sobre... Es decir, hemos llegado al de la cuestión del problema. Es decir, es una cuestión de falta de control. De los mismos argentinos, de controlar nuestros minerales, nuestras producciones, no los controlamos. Lo dejamos libre y bueno. Lógicamente, si no hay control, siempre vamos a encontrar a alguien que esté dispuesto eso creo que también, a utilizar esa falta de control. Tu mamá escribió un libro que se llama Pioneros del campo patagónico. Se ve que es enamorada del campo, campo de acá. Tu papá trabajó y crió una familia trabajando en el campo. Si los dos los pusiéramos a ir ahora de vuelta acá, ellos dirían lo mismo, ¿no? Que el problema sería por falta de control. Creo que sí. La verdad que bueno, ha sido un gusto hacerte
este reportaje y porque siempre me intrigaba el hecho de cuál era el problema de los campos patagónicos, ¿no? Es decir, también otra de las cosas que la gente encargada de controlar capaz ya no está, como era antes, que había gente que controlaba, ¿no? Yo creo que es una cuestión de conocimiento. Siempre necesitamos el conocimiento. Nosotros tenemos que formar a nuestra gente para que produzca más, mejor, que sea más eficiente en lo que está haciendo. Y eso lo tenemos que hacer enseñando. Enseñando quienes puedan hacerlo, aprendiendo quienes deban aprender, ¿no? Deban aprender, claro. Porque si no, siempre estamos en manos de terceros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tomar otro dicho campero. La culpa no es del chancho, sino del que da de comer. Eso decía mi padre. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ha sido un gusto y seguimos con el corresponsal patagónico. El viento canta historias sin final, de barcos que cruzaron el ancho mar, trajeron sueños, traían hogar, en estas tierras frías comenzaron a andar. El corresponsal patagónico escribió de un mundo nuevo que aquí floreció. Raíces del viento, voces al sur, Italia de España, del este a sur. Tehuelches mirando, el tiempo pasó, pero en cada piedra su huella quedó. El Gales plantó su trigo en el valle, el ruso trajo su fe y su calle. Los mapuches aún guardan su ley, y el tehuelche observa lo que ya fue. El corresponsal patagónico escribió de un mundo nuevo que aquí floreció. Raíces del viento, voces al sur, Italia de España, del este a sur. Tehuelches mirando, el tiempo pasó, pero en cada piedra su huella quedó. El Gales plantó su trigo en el valle, el ruso trajo su fe y su calle. Los mapuches aún guardan su ley, y el tehuelche observa lo que ya fue. El corresponsal patagónico contó de vidas tejidas donde el frío golpeó. Raíces del viento, voces al sur, Italia de España, del este a sur. Tehuelches mirando, el tiempo pasó, pero en cada piedra su huella quedó. Y seguimos con el corresponsal patagónico, luego de esta nota que le hicimos a Víctor Henken, que nos habló sobre el campo patagónico. Y bueno, le damos las gracias por haber permitido que le hagamos el reportaje. Así que siguiendo con el programa, vamos a Martín Rivadavia, que nos va a hablar sobre la historia del campo patagónico.
Gracias Jorge por tu presentación. Hoy les voy a hablar sobre la historia de los campos y estancias de la Patagonia. Una historia forjada por el viento y el trabajo. Desde los pioneros hasta el turismo rural. Las estancias patagónicas guardan la memoria viva de una región, donde el esfuerzo y la soledad moldearon una identidad única. La inmensidad de la Patagonia Argentina encierra una historia de esfuerzo, soledad y prosperidad. Desde fines del siglo XIX, cuando las primeras familias pioneras se asentaron en estas tierras australes, los campos y estancias se convirtieron en el corazón productivo y cultural de la región. Les voy a contar sobre la conquista y el nacimiento de los imperios laneros. Con la llamada conquista del desierto, el Estado argentino impulsó la ocupación de la Patagonia y distribuyó enormes extensiones de tierra. Muchas de ellas fueron entregadas a compañías británicas o a familias europeas que traían consigo conocimientos en ganadería ovina. Así nacieron las primeras estancias patagónicas, verdaderos imperios rurales, dedicados principalmente a la cría de ovejas, para la producción de lana que pronto se exportaría al mundo entero. En Santa Cruz, la estancia La Anita, fundada en 1910, o la estancia San José, en Chubut, son ejemplos emblemáticos de aquella época de esplendor lanar. Cada estancia funcionaba como un pequeño pueblo. Contaba con talleres, viviendas para peones, galpones de esquila, molinos y hasta escuelas. ¿Cómo era la vida y trabajo en la soledad del sur? El trabajo en el campo patagónico era duro y solitario. Los peones rurales, conocidos como puesteros, pasaban largas temporadas cuidando el ganado, entre vientos helados y extensiones infinitas. Muchos eran inmigrantes, italianos, vascos, chilenos, españoles o turcos, llegados desde Europa escapando de guerras y crisis. Las condiciones laborales precarias llevaron, en las primeras décadas del siglo XX, a los conflictos sociales conocidos como la Patagonia Trágica, 1921 a 1922. Cuando cientos de huelguistas rurales, en su mayoría anarquistas, fueron asesinados por las fuerzas del Estado, en reclamo de mejores salarios y jornadas más humanas. Pese a todo, la vida en las estancias generó una cultura propia, marcada por la solidaridad, la destreza con los animales y el amor por la tierra. Las familias propietarias, como los Menéndez Betty, con campos en Chile y Argentina, fueron protagonistas del desarrollo económico de la región, aunque su historia también carga con denuncias de violencia hacia pueblos originarios y trabajadores rurales. Durante décadas, la economía patagónica dependió casi exclusivamente de la lana. Sin embargo, la caída de sus precios internacionales y los avances tecnológicos modificaron la dinámica de los campos. Muchas estancias se reconvirtieron al turismo rural, ofreciendo experiencias que combinan historia, naturaleza y tradición. Aun con los cambios, los campos y estancias siguen siendo símbolo de la identidad patagónica, testimonio del esfuerzo humano frente a un entorno tan majestuoso como desafiante. Los campos y estancias de la costa chubutense. Entre Puerto Madryn, Camarones y Comodoro Rivadavia, el paisaje combina la aridez del desierto con el azul profundo del mar. En esta zona, los campos y estancias tuvieron una evolución particular, influenciada por la cercanía del Océano Atlántico, y la colonización galesa iniciada en 1865. Las primeras familias galesas transformaron el valle inferior del río Chubut, mediante el riego y la agricultura, mientras que en la meseta costera se desarrollaron extensas estancias, dedicadas a la cría de ovejas merino. La proximidad al mar facilitó la exportación de lana, desde los puertos de Rawson y Puerto Madryn, que se convirtieron en polos económicos de gran movimiento. Entre las más conocidas se destacan la estancia El Pedral, cerca de Punta Ninfas; el campo de Perón, en la meseta de Chubut; o, en Camarones, la estancia San Jorge, que junto al campo El Verdín cultivaron manzanas, mientras mantenían más de 10.000 ovejas merino. También sobresale la estancia Bahía Bustamante, más al norte, célebre por su belleza natural, y por haber sido un importante centro de extracción de algas y cría ovina. Muchas de estas estancias, hoy reconvertidas al turismo rural y ecológico, permiten conocer cómo era la vida de los antiguos pobladores, recorrer los galpones de esquila, y disfrutar del contacto con la fauna costera. Lobos marinos, pingüinos y aves. Memoria viva del sur, el viento, la soledad, y la amplitud del paisaje, siguen marcando la identidad de la Patagonia. Los campos y estancias son un testimonio vivo de la adaptación humana a un entorno extremo, donde la tradición rural convive con el turismo sustentable y la preservación del patrimonio natural. Hoy, recorrer una estancia patagónica, ya sea en la meseta, la cordillera, o la costa chubutense, es caminar sobre la historia misma del sur argentino. Entre ovejas, molinos y mares infinitos,
Aún resuena el eco de quienes hicieron de la Patagonia su hogar y su destino. Hasta el próximo programa del Corresponsal Patagónico, con más historia de la Patagonia. Un canto al viento, un canto al sol, para la tierra que nos da el color. La pampa inmensa se abre ante mí, el gaucho labra desde que lo vi. Con manos fuertes, corazón de acero, por su trabajo un noble sendero. Corresponsal patagónico soy yo, canto a la tierra que me vio nacer. Oh, oh, a los pioneros, a su gran valor, en cada surco siembran amor. El frío azota, no importa el dolor, la oveja pasta bajo el fulgor del sol que alumbra con su gran poder la Patagonia, un hermoso Edén ver. Corresponsal patagónico soy yo, canto a la tierra que me vio nacer. Oh, oh, a los pioneros, a su gran valor, en cada surco siembran amor. En la distancia se oye un cantar, es el puestero que viene a labrar con su caballo fiel compañero. Un nuevo día, un nuevo sendero. Y llegamos al final del Corresponsal Patagónico, luego de este bloque de Martín Rivadavia, que nos habló sobre la historia del campo patagónico, y bueno, le dio un final especial con un videoclip sobre los pioneros del campo patagónico, que estuvo muy bueno. Así que bueno, desde estudios propios, desde Comodoro Rivadavia, provincia Chubut, Patagonia, Argentina, hacia el mundo, nos despedimos hasta el próximo programa.